hace unos años me vi envuelto en una situación que no tenía contemplado que pudiera pasar, sobre todo porque no sabía de la existencia de ese tipo de seres. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Desde que nací viví en el estado de Jalisco, en la región Valles para ser más específico, aunque por cuestiones de seguridad y confidencialidad no diré exactamente el lugar. En fin, desde que éramos pequeños nos gustaba que nos contaran historias de terror y cosas extrañas que pasaban en el rancho. Se volvía una costumbre escuchar cada una de esas interesantes historias que te sacaban un escalofrío cada vez que alguno de los familiares nos visitaba desde la ciudad o desde el otro lado en las reuniones o fiestas del pueblo. Conforme crecía me parecía cada vez más difícil de creer que aquellas cosas que nos contaban de niños fueran ciertas. Y aunque de cierta forma me gustaba seguir escuchando aquellas historias y relatos en el umbral de la noche al pie de la fogata cuando nos reuníamos, sabía que había algo extraño que no cuadraba del todo en ellas. Sin embargo, no fue sino hasta cuando tenía alrededor de 20 o 22 años que llegué a experimentar en carne propia algo que hasta ese momento me sigo cuestionando cómo es que fuera posible presentarme en aquella situación. Desde siempre se nos contaba que las noches de luna llena tenían cierto misticismo, que las energías se podían sentir con mayor facilidad y que las personas con ciertas habilidades se potenciaban de estos campos magnéticos que ejerce el cuerpo celeste sobre nuestro plano, por lo que en algunas ocasiones eran capaces de realizar cosas que ni de chiste podrían hacer en otra época del mes. Esa noche la luna brillaba completamente sobre el cielo con un tamaño impresionante que no solía ser común ver. Incluso mientras transitabas por las brechas en las parcelas llenas de vegetación, la luz que reflejaba la luna hacía que casi todos los alrededores se pudieran ver con su respectivo detalle. En aquel entonces habían alertado de ladrones de plantas de agave por los alrededores, por lo que me mandaron a mí y a unos primos para dar un rondín por las parcelas y asegurarnos que no se llevaran las plantas que con tanto trabajo habíamos estado cultivando desde hacía más de 3 años. Llegamos por ahí de las 11 de la noche a la parcela y hacía mucho frío debido a las ráfagas heladas que llegaban de vez en cuando en los alrededores. Mis primos y yo nos dispersamos entre los terrenos para mantener una distancia razonable entre uno y otro en caso de que necesitara algún tipo de apoyo. Cada uno nos traíamos una radio para estar en contacto y una herramienta en caso de que se apareciera alguien no deseado. Nos separamos por un rato mientras dábamos el rondín y a mí me tocó vigilar el área cercana a la noria. Cada 10 o 15 minutos nos hablábamos por el radio para saber que todo iba bien y de alguna manera acudir a donde estaba el otro para apoyarle. Mientras hacía el rondín me pasaban muchas ideas por la cabeza. Sobre todo si esta temporada de cosecha nos iría igual de bien que las anteriores o no, como decían muchos de los productores de agave de la región. De repente llegué a un claro donde convergen los terrenos de varias personas al pie del cerro y donde se dividen los cultivos, pues además de agave otras personas también tenían plantíos de caña de azúcar o milpas de maíz. Por lo que ver a través de aquellas densas y altas plantas causaba mucha dificultad hacerlo. Otras ideas que igualmente me cruzaban por la cabeza me hacían perderme en mis pensamientos. De pronto empecé a caminar sin un rumbo como tal y sin darme cuenta llegué al terreno de los plantíos de caña. El ambiente ya se había tornado más denso. La energía de los alrededores se sentía pesada. Podía notar que el viento pasaba por el lugar con las nubes de polvo que se levantaban y las hojas de las plantas que se sacudían por todas partes. Pero extrañamente, el sonido del lugar se había apagado. De alguna forma era como si el terreno donde estaba se hubiera encerrado en una extraña burbuja, donde el ruido de los alrededores no podía penetrar en lo más mínimo. Un sentimiento de agobio se apoderaba de mí.
Era como si una desesperación que no hubiera sentido antes llegara por completo y me diera un escalofrío en toda la espalda. De pronto el sonido empezó a llegar poco a poco. Era muy notorio. Se escuchaba como algunas plantas de caña se movían. Noté que ese sonido se debía a que había plantas en movimiento, pero el sonido estaba muy concentrado. Las plantas no se estaban moviendo porque el viento las estuviera sacudiendo. Era específicamente en un lugar, además de que noté que su movimiento se veía más agitado. Poco a poco empecé a escuchar no solo el movimiento de las plantas de caña, ahora también se podía percibir un gruñido extraño. No había escuchado una cosa así antes. Sonaba similar al de un perro, pero mucho más gutural. De entre las plantas, y alumbrándose poco a poco con la luz de la luna, se empezó a vislumbrar un pelaje oscuro, que no era completamente negro, pero sí tenía un tono grisáceo opaco. El gruñido se hacía cada vez más fuerte y no sabía del todo cómo reaccionar, pues yo estaba preparado para ver personas ahí y no animales. Al mismo tiempo, un olor a podredumbre y azufre se captaba en el ambiente fuertemente. Finalmente salió de entre las hojas una figura animalesca de pelaje oscuro y opaco. Medía por lo menos 1,90 o 2 metros de altura. Tenía un hocico largo, pero su cráneo se asimilaba mucho al de una persona, y las orejas no eran tan largas como las de un perro o un lobo, además de que estaba parado extrañamente en sus 2 patas traseras, pero sus patas delanteras eran largas, casi le llegaban a las rodillas, y estas culminaban en un par de garras afiladas. Sus ojos brillaban en un color amarillo brillante y la sombra que la luz de la luna provocaba sobre él lo hacían ver aún más tenebroso de lo que era. Me paralicé. No sabía qué es lo que estaba viendo ni por qué estaba ahí. Su mirada era profunda, podía sentir un gran odio emanando de lo que sea que fuera ello, y su gruñido se volvía cada vez más feroz y amenazante. Podía ver saliva caer de su hocico y un par de colmillos amarillentos que sobresalían de la boca. De repente un sonido salió de la radio que traía y me hizo volver en sí. Era uno de mis primos. ¿Qué onda, mijo? ¿Todo bien? No respondí. Saqué mi herramienta y la apunté en dirección al animal con el riesgo que si fallaba, aquella cosa podría abalanzarse sobre mí en furia. Un estruendo muy fuerte retumbó por todo el valle, por lo que de inmediato sonó la radio. Ahora eran las voces de mis 2 primos. ¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien? Decían aquellas voces con preocupación, al mismo tiempo que decían que iban en dirección hacia mí. El disparo había golpeado en el suelo cerca de la criatura, que gruñó con coraje y aún más ferocidad, pero de alguna forma se contuvo al escuchar que 2 personas más venían en camino, lo que me pareció muy extraño, pues pareció como si de alguna manera hubiera entendido el sonido que había salido de la radio. Apunté de nuevo a la bestia y otro estruendo se volvió a retumbar por todo el lugar. Un lamento bestial acompañó aquel estruendo. La bala golpeó a la bestia en una de sus extremidades, a lo que de inmediato se dio media vuelta y se internó entre los cañaverales. Por un momento pensé en seguirlo, pero de alguna manera lo volví a reflexionar, pues si me internaba en aquellos plantíos no tendría campo de visión y sería una presa fácil, por lo que decidí mejor caminar de espaldas en dirección a donde estaba la noria. Al mismo tiempo que empezaba a usar la radio para invocar a mis primos. Le dije a uno de ellos por el radio, mientras mantenía mi herramienta lista para la acción y con los sentidos a todo lo que dan. A los pocos minutos me alcanzó uno de mis primos y el poco tiempo después el otro. Les empecé a contar lo que había pasado y de la extraña bestia con la que me había encontrado. Después de discutirlo por un rato, llegamos a la conclusión que aquellos estruendos podían haber alertado a los que estuvieran a los alrededores, por lo que decidimos mejor ir en dirección a la camioneta para estar los 3 juntos al pendiente. Esa noche no nos separamos el uno del otro, y para nuestra buena suerte no hubo más encuentros extraños. Al día siguiente, cuando le contamos lo sucedido a mis tíos y a mis papás,
Estos se voltearon a ver unos a otros con una cara de extrañeza. Poco después, en una reunión, llegaron a la conclusión de que aquella extraña criatura probablemente era un nahual. Por mi parte, fui el único que lo pudo ver, y hasta el momento no he encontrado ningún animal con la fisionomía similar a aquella bestia, por lo que no sé exactamente qué creer. Después de aquel día, nos mandaban en grupos de 2 para realizar los rondines contra los ladrones de plantas, y a pesar de que volvimos a acudir algunas veces en luna llena, solamente una vez más pude escuchar a lo lejos aquel gruñido bestial que la extraña criatura había hecho aquella noche. Muy probablemente, de no haber tenido mi herramienta conmigo, quién sabe qué habría pasado. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Una curiosa y extraña situación en la que se vieron envueltos aquella noche de luna llena. Déjame en los comentarios qué es lo que crees que vieron y por qué solamente se presentó aquella noche ante ellos. Igualmente puedes dejarnos qué te pareció la historia o sobre qué tipo de relatos te gustaría escuchar más adelante en el canal. Recuerda que estamos realizando un sorteo por una tarjeta de regalo de Amazon, por lo que tienes que ir al video que te dejo en la descripción o básicamente al en vivo que se realizó la semana pasada. Ahí podrás encontrar todos los detalles para participar. Te invito también a que en la descripción nos apoyes en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. En la descripción también podrás acceder a nuestro correo electrónico, donde nos puedes hacer llegar tus relatos y sugerencias. Todos de ellos serán tomados en cuenta para nuestras futuras entregas, e igualmente serán tomados con su debido respeto. Le agradezco el apoyo que me han dado para llegar a estos 2000 seguidores en YouTube, a todos y cada uno de los que nos escuchan y nos comparten sus historias. De verdad, esperamos seguir trayendo contenido de su agrado para que nos hagan llegar a más personas como ustedes. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos